Historias desde los protagonistas en divoxradio.com. Bien, seguimos conversando con Pía Mora, gerenta general de Kitsania Santiago. Pía, ya comentamos algo al inicio en el primer bloque de este programa sobre Kitsania. Cuéntanos para quienes aún no conocen el proyecto, de qué trata, muy en resumen para entrar en materia. Bueno, sí, Kitsania es un parque de eduentretención, ¿ya? Que combina en el fondo la entretención y el aprendizaje a través del juego de rol. Ya esa es como la base del tema del juego de rol, es la base de Kitsania. Entonces los niños vienen a Kitsania a hacer, en el fondo está recreado como una ciudad que tiene calles, tiene tú llegas por un aeropuerto, tiene calles, tiene una plaza central, hay distintos edificios, etcétera. Tenemos nuestra propia moneda. Entonces los niños dentro de Kitsania se les da un monto inicial cuando ellos llegan y con eso ellos pueden trabajar, ya simular como que pueden ser doctores, pueden ser bomberos, pueden ser distintas profesiones en donde ellos van a recibir un salario o ellos van a poder pagar también en algunos servicios que pueden consumir. Entonces así también ellos dan un poco, entienden el valor del dinero asociado, que es como lo que une como la interacción de una visita a Kitsania. Pueden entender entonces, hay una parte de educación financiera y además ellos pueden descubrir las infinitas posibilidades que tienen, pueden descubrir profesiones o ocupaciones que no conocían, pueden desarrollar habilidades que no sabían que tenían o descubrir un poco cuáles son sus intereses. Y cada actividad está desarrollada en conjunto con pedagogos en el fondo que nos ayudan a que cada actividad tenga un contenido educativo, de alguna manera de decirlo más técnico. Se desarrollan también habilidades en cada actividad, habilidades ya sea motrices, de comunicación, etcétera, y también se desarrollan valores y en el fondo como intereses, ya actitudes de, como te decía antes, de curiosidad, de poder cuidar el medio ambiente, en el fondo actitudes para desenvolverse como niños y adultos el día de mañana. Entonces eso como a grandes rasgos de lo que se trata Kitsania y como te contaba antes también en el fondo la base es el aprendizaje a través de la experiencia. Pía, cuéntanos, para hacer un doble clic en eso último que comentaste, ¿cuál es el valor para ti respecto de un padre que tiene un niño pequeño, de esas experiencias? ¿Qué gatigen, qué generan en estos niños que acuden o pueden ir a Kitsania? Sí, bueno, mira, el aprendizaje experiencial finalmente es el conocimiento que tú creas a través de una vivencia, ya a través de la combinación entre lo que tú ya conoces, conocimientos previos que tú tienes, los pones en práctica y vas descubriendo cosas nuevas por los resultados de la acción que estás realizando, ¿ya? Y está demostrado, ya que hay varias teorías en el fondo, pero hay datos que hablan de que cuando tú le enseñas algo a un niño a través en el fondo diciéndoselo solamente, como cuando ellos aprenden algo por escuchar, ¿ya? Luego de 3 semanas recuerdan el 70%, ¿ya? Versus cuando se lo aprenden a través de la experiencia, luego de 3 semanas ellos recuerdan el 85%, ¿ya? Pero si llevamos eso más allá de 3 semanas a 3 meses, la diferencia es aún mayor. Cuando tú solamente le has explicado a algún niño y se lo has dicho, esa persona recuerda el 10% luego de 3 meses, versus si él ha vivido la experiencia, puede recordar hasta un 65%. Entonces, ¿de qué se trata esto? En el fondo, Kitsania no busca en el fondo ser un reemplazo a algún tipo de educación formal, sino que es un complemento para que lo que los niños han aprendido en el colegio, ya sea de temas de matemática, de lenguaje, de distintas temáticas, ellos lo puedan poner en práctica y puedan en el fondo recordar mucho más y llevarse mucho más ese conocimiento que solamente cuando lo aprendieron de manera unilateral desde el profesor hacia el niño, ¿ya? Y el aprendizaje experiencial finalmente, que en el caso nuestro se basa en el juego de rol, tiene un montón de beneficios no solamente de la parte, como te decía antes,
más técnica de conocimiento, quizá matemático, científico, de literatura, sino que hay un tema emocional, social, de que los niños pueden hacer alguna actividad que quizá le daba un poco de miedo, y aquí afrontar ese miedo, probar ser otro, se genera, también hay estudios que demuestran que los niños que están acostumbrados al juego de rol tienen bastante empatía respecto a otros niños, porque se han puesto en el lugar de otro, de un doctor, de un bombero, de un lustrabotas. Nosotros en Kitsania hay más de 60 ocupaciones que los niños pueden ser, entonces se ponen hay una componente social, hay otra componente física o de habilidades que te hablaba también antes, puede ser habilidades motrices, como los niños tienen que hacer una cirugía, tienen que apagar un incendio, entonces todo eso genera habilidades físicas que tienen que desarrollar. Obviamente la parte cognitiva que te comentaba también antes, de que tienen que en el supermercado contar el cambio y ver cuánto va a ser el vuelto, tienen que escribir un artículo en algunas actividades que son relacionadas con el periodismo. Hay un montón, cada actividad tiene también una parte más como dura, digamos, como cognitiva. Se desarrolla también mucho el lenguaje en las actividades en Kitsania, porque los supervisores, que son quienes atienden o quienes desarrollan la actividad, están capacitados para también que se genere una interacción con los niños y ellos poder preguntar, recibir, esperar a ver qué es lo que contestan los niños. También hay un tema como de validación de los niños. Y en el fondo ahí ellos van desarrollando también un tema de lenguaje, de vocabulario, de conocimiento, y lo que te decía al principio, hay una parte base que es esta como aspiraciones, que los niños muchas veces, nos pasa mucho que hay niños que nunca habían no tenían conocimiento de que era un piloto, o nunca habían conocido un piloto, y acá ellos son un piloto. Entonces, después de eso, ellos, papás que nos han dicho, mi hijo, desde que fue a Kitsania, quiere ser piloto y ha estudiado y se sabe todos los modelos de los aviones, entonces como que también despierta ese interés en los niños en conocer otras realidades. Pía, también en esa línea, preguntarte un poco sobre hasta qué edad es aconsejable o tío, reciben o es bueno que acudan niños y hacia abajo, desde qué edad y hasta qué edad. Sí, nosotros recomendamos Kitsania desde los 4 años, ¿ya? Tenemos muchas visitas de niños menores de 4 en donde los papás pueden acompañarlos, y también se da, y en el fondo no le vamos a negar la entrada a alguien, pero sí el niño puede aprovecharlo de manera autónoma mucho mejor a partir de los 4 años, y está recomendado hasta entre los 12 y 14 años, ¿ya? Han venido también, hemos tenido visitas de niños de 17 años que lo pasan increíble y les encanta, pero también el promedio de visitas es hasta los 13 años, te diría yo. Ya entre los 4 y los 13 es como el público ideal. Estamos desarrollando actividades ya como dentro de los proyectos que tenemos a futuro, para tener también algunas actividades para niños más pequeños, ya de menores de 4 años, y también algunas cosas para niños más grandes, pero por el momento ese es el rango de edad. Eso justamente te iba a preguntar, cosas futuras, pensando en lo que viene para ustedes, y lo que como padre te contaba, he visto y he investigado de acciones o actividades, programas para niños, 5, 6 años, 7, hasta 10. Por ejemplo, temas de robótica, talleres de experimentos, ese tipo de cosas, ¿cómo las ven? O sea, eso está totalmente como alineado con lo que nosotros hacemos. De hecho, el verano pasado hicimos un taller de un summer camp de robótica en conjunto con Lego Education, en donde los niños venían en el fondo por una semana y cada día tenían un proyecto de robótica, y es algo que la idea es seguir haciendo, ya sea con ellos o con otros partners, y también tener alguna actividad fija en la línea de robótica, de STEM en general, de temas de tecnología, de ciencia, matemática, etcétera. Ingeniería, sí es algo que está contemplado. De hecho, ya hay muchas actividades que están asociadas, como alineadas a temáticas de STEM. Y en general, sí, como proyectos futuros de Kitsania, la idea de aquí al plazo de algunos meses, un año, es poder hacer una renovación completa de las actividades para alinearlas a las habilidades del siglo y profesiones del siglo XXI, y incluir muchísimo más tecnología, más temas, como decís tú, de robótica, de investigación, etcétera. Así que totalmente vamos en esa línea de coding, y también se vienen algunos proyectos más
porque en el fondo la experiencia de Kidzania es una pincelada que tienen los niños en 20 minutos por actividad aproximadamente, que eso es lo que dura cada actividad, 20, 25 minutos, en donde se les da una pincelada y principalmente lo que queremos hacer es despertar ese interés por alguna temática en general, mostrarle a los niños que la ciencia, la tecnología, etcétera, son cosas cotidianas, entretenidas y que ellos pueden desarrollar el día de mañana en distintos ámbitos de interés, pero también queremos desarrollar algo con un poquito más de profundidad, que es un proyecto que tenemos a futuro de una especie de after school, en donde los niños vengan ya no solamente una vez al año o 2 veces al año, sino que se inscriban en un programa semestral, 2 veces a la semana, en donde sí podamos entrar en distintas temáticas, tanto de cocina, de arte, de tecnología, robótica, etcétera, en mayor profundidad. Eso ya son Bueno, proyectos futuros que se vienen. sí, está bueno. Bueno, y justamente en ese camino, este concepto que nombraste tú, de STEM, que está hoy más de moda, que está más en boga, que son todas las materias que corresponden a ciencia, investigación, matemática, tecnología. ¿Cómo ves, cómo lo ves respecto de que este tipo de iniciativas, como los proyectos futuros que nombraste en Kidzania, puedan, por ejemplo, efectivamente posibilitar que los niños no vean tan lejano y tan árido el mundo de las matemáticas, que, por ejemplo, es algo tan complejo que cuando un niño lo ve difícil, no lo toma, suelta y ve y se pierde la posibilidad, por ejemplo, de ser ingeniero, por decir Claro. algo. ¿Cómo ves ese mundo y esa temática respecto a lo que están haciendo con estos proyectos futuros? O sea, eso ya ni siquiera es de lo que viene a futuro, sino que eso es algo que nosotros ya hacemos. Ya todas nuestras actividades, como te decía antes, tienen de alguna manera algún contenido y muchos de ellos son asociados a temáticas STEM, ya, o sea, de STEM en el fondo por las siglas que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en inglés. Y muchas de nuestras actividades, por ejemplo, en las fábricas, muchas veces los niños para fabricar un producto tienen que echar tal número de gotitas y la fracción, en el fondo, como que se desarrolla también el tema matemático, hay actividades que tienen que ver con más como de experimentos, estamos tratando de inculcar temas más de robótica y justamente la idea es eso, mostrarle a los niños que no es un 2 más 2, no es un tema tan lejano, tan abstracto, sino que poder llevarlo a la práctica en actividades entretenidas, en actividades del día a día y que ellos vean que en el fondo que la ciencia en general pueden ser cosas entretenidas. Estamos también muy comprometidos nosotros por el tema de género, ya de poder incentivar en las niñas el hecho de que ellas puedan ser lo que ellas quieran ser, de incentivar las ciencias en las niñas, en las mujeres en el fondo, nosotros además del contenido propiamente tal de las actividades, tratamos, por ejemplo, de algunos detalles de que las supervisores que están en las actividades de mujeres, de estas carreras quizá no tan tradicionalmente mujeres, sean supervisoras mujeres en el taller mecánico, por ejemplo, en actividades de diseño de ingeniería automotriz, de temas de ciencias, etcétera. Tratamos de inculcar de que las mujeres y las niñas abran su mente a que también ellas pueden ser lo que quieran ser, actividades como piloto también, de hecho con la aerolínea que es nuestro partner en Kidzania hemos hecho muchas actividades para incentivar el hecho de tener más pilotos mujeres volando en el fondo, y en la línea también con colegios, nosotros tenemos al ser un centro educativo, los colegios hacen salidas pedagógicas a Kidzania, ¿ya? En donde ellos en el fondo nos ven como un complemento a lo que han visto en la sala de clases. Entonces, justamente para lo que tú decías antes, que no vean las ciencias como algo aburrido y algo abstracto, sino que vean cómo aplicarlo en el día a día, en actividades entretenidas, y que el día de mañana ellos pueden que ser un científico en el fondo no se trata de ser Einstein, no se trata de estar todo el día haciendo experimentos, sino que lo pueden aplicar al día a día en temas relevantes, entretenidos y súper tangibles para ellos. Pía, también, para ir recapitulando, preguntarte finalmente, ¿cuál crees tú que son el o los desafíos educacionales del sistema educativo chileno, sobre todo en preescolar y escolar temprano, para justamente estimular más esto de lo que conversamos hoy, pensamiento creativo, las experiencias que viven los niños para que apalanquen la adquisición de conocimientos duros a futuro? ¿Cómo ves que Chile está enfrentando también esos desafíos y cuáles tú crees
que van a ser esos desafíos educacionales en Chile y Latinoamérica? Bueno, sí, yo donde veo que tenemos un gran desafío como país es en la base, en el fondo, que son los profesores, ya que hoy día hemos visto cómo la matrícula de los estudiantes de pedagogía ha bajado, ya muchas veces vemos que los puntajes también han bajado y ahí creo que tenemos un gran desafío como país en incentivar que realmente debiésemos tener a los mejores enseñando, primero que nada, ¿ya? Ese grupo de profesores que ojalá en el fondo todos quisieran, todos los niños, pasa mucho que tú cuando los niños son más chicos, tú les preguntas qué quieren ser cuando grandes y te dicen profesor, pero a medida que van creciendo va disminuyendo ese interés por distintos factores económicos, muchos factores que pueden afectar. Creo que lo primero en el fondo es que es volver a validar de mejor forma la profesión de profesores, de pedagogía, que en el fondo es la base de toda la educación de nuestros niños. Y en segundo lugar, que esos profesores, en el fondo, puedan darle el lugar que tiene al aprendizaje a través de proyectos, al aprendizaje experiencial, al aprendizaje, ya sea en la sala de clases o fuera de ella, pero que no sea solamente como esta cosa unilateral, sino que los profesores también puedan escuchar a los niños, puedan aprender de los niños y que a través de la experiencia, de lo que puede aportar, o sea, tenemos un desafío gigante como país en temas de inclusión y hoy día finalmente todos los niños pueden aportar a un mismo desafío, a un mismo proyecto con las distintas habilidades que tiene cada uno. Entonces, creo que ahí en el aprender a desarrollar un proyecto con habilidades distintas de cada persona, de poder aprender a través de la experiencia y salirnos, no salirnos, porque está bien que el aprendizaje más tradicional va a seguir existiendo, pero darle mayor peso también a esta cosa un poco más experiencial, de vivencias, de proyectos, experimentos, etcétera. Y una pregunta de bonus track que no podía dejar de hacerte: si fueses ministra de Educación, ¿qué tipo de iniciativa en esta línea te gustaría llevar a cabo en colegios? Bueno, creo que es difícil ponerse en el lugar como ministro de Educación. Creo que tengo infinito como que aprender y me declaro bastante, o sea, muy ignorante respecto a lo que puede ser un ministro de Educación, pero sí creo que, como te decía antes, que el poder invertir en los profesores en sí, en la capacitación, en quienes están llegando a ser profesores y que realmente podamos tener a los mejores ahí, creo que es la base, y el poder también tener recursos para que ojalá todos los colegios puedan tener la oportunidad de desarrollar distintos proyectos y tener salidas pedagógicas, tener en el fondo que poder sacar a los niños del día a día para que ellos también tengan otras vivencias. Pero nuevamente, creo que no tampoco es algo de lo que, de lo que me corresponda pronunciarme mayormente. Pía, te quiero pedir si nos puedes recomendar para cerrar un libro, un autor, algún texto, alguna página que sea interesante en esta conversación que tuvimos hoy para quienes nos escuchan. Mira, la verdad es que así como más allá de irme como a un título o algo relacionado con el aprendizaje o como algo más técnico, me gustaría volver como quizá al inicio de la conversación donde te decía como este despertar intereses que en mi caso he tenido la suerte de poder hacerlo a través de viajes. Justamente ahora estoy leyéndome el 7º libro de una saga de 7 en el fondo que se llama Las 7 hermanas, ya que es de Lucilla Riley. Que se trata, en el fondo, son 7 hermanas que son 7 hermanas adoptadas, ¿ya? Y cada una tiene un origen distinto, cada una empieza a buscar su origen y cada una de ellas es de distintos países. Entonces, el libro me ha permitido conocer un poco más en profundidad, tanto en la actualidad como en la historia de países como Brasil, Irlanda, Inglaterra, Australia, distintos países que se han ido construyendo por la historia, por sus habitantes, por sus pueblos originarios de cada uno también, en algunos casos, y que creo que enriquece un poco el conocer eso y el despertar ese interés de poder quizá conocer esos lugares, conocer otras culturas. La verdad es que es una saga que me ha gustado mucho y que la recomiendo. Fíjate, Las 7 hermanas. perfecto, te quiero agradecer la recomendación y bueno, la conversación y que
te hayas dado también el tiempo de comentarnos un poquito del trabajo que hacen en Kitsania, así que espero tenerte en un futuro acá de nuevo y te mando un abrazo a la distancia. Nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y a ti, Ángel, por la conversación que estuvo muy entretenida y feliz de poder volver cuando ustedes me inviten nuevamente. Gracias. Sí, Pues muchas nosotros gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.